poder aprender más de tu palabra, conocerte cada día más. Danos sabiduría, Señor, a todos para poder retener la enseñanza de esta noche. Gracias te damos por todo, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Una alegría poder saludarles a quienes no había tenido la ocasión de saludarles, un gozo poder verles. Ya el domingo, Dios mediante, estando al menos la mayoría de la congregación, tendremos algunos minutos para poder entregarles a todos los saludos que les mandan nuestros hermanos de Elim Liverpool. Así que será el domingo con el favor del Señor. Hermanos, vamos esta noche a dedicarnos a nuestro estudio. Hoy llegamos, hermanos, a el penúltimo tema de nuestro manual de doctrinas básicas. Como usted lo podrá corroborar en su manual, nos encontramos ya en el penúltimo tema. Nos restará solamente estar haciendo una revisión de la eternidad futura. Eso será con el favor del Señor el próximo viernes, si Él así nos lo permite. Así que esta noche pasamos, hermanos, al tema del juicio final. Es el tema que estaremos desarrollando. Quiero invitarle, hermano, a que leamos en la palabra del Señor. Y lo haremos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, versículo número 21. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 7 y versículo número 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Amén. Dejaremos, hermanos, hasta ahí la lectura. Por favor, tengan la bondad de tomar sus asientos. Hermanos, creo que la palabra juicio es una palabra muy conocida dentro de nuestro lenguaje como cristianos, dentro de nuestro lenguaje bíblico. Es algo que nosotros pues muy comúnmente lo repetimos. Casi siempre, a veces incluso llegamos a hacer bromas entre hermanos. Y decimos, por ejemplo, alguien le dice a algún hermano, ahí le va a traer juicio el Señor. Es una broma, como digo, muy recurrente a veces entre amigos, entre hermanos. O cuando nosotros, por ejemplo, vemos alguna catástrofe natural en algún país, normalmente nosotros decimos eso, ¿verdad? Muchos creyentes de forma inmediata, como que muy al natural, lo primero que dicen es, ese es un juicio de Dios. Y también algunos son todavía más atrevidos y si alguna persona, algún creyente por ahí le sucede alguna situación difícil, no faltan aquellos, ¿verdad?, que dicen, ha de ser juicio de Dios. O sea, esos ya son más atrevidos todavía, ¿no?, que le andan poniendo juicio a todo. Pero como digo, la palabra juicio es algo con lo que nosotros estamos bastante familiarizados, ya que en la Escritura de forma recurrente nosotros encontramos el término juicio. Pero ¿a qué nos referimos, hermanos, cuando nosotros hablamos de juicio? Esto es muy importante, en primer lugar, entender la palabra juicio.
La palabra juicio es una palabra que se establece a partir de la justicia. La palabra juicio, que tiene su origen en el latín, lo que señala es justicia, lo que es justo. Por eso es que nosotros escuchamos, por ejemplo, en los términos de derecho, hablando de la abogacía, hablando del término de derecho, se habla de la justicia, el derecho, lo que es apegado a derecho. Usted sabe que existe esta figura, la figura de un juicio. Y dentro de un juicio, como todos sabemos, hay diferentes componentes de la escena. Tiene que haber dentro de un juicio, en primer lugar, tenemos que encontrar que hay un juez. En segundo lugar, tiene que haber una defensa. También ejerce la parte fiscal. Y el elemento que no puede faltar, por supuesto, ¿quién? El acusado. No se puede llevar a cabo un juicio si no hay acusado. Aunque tengamos un juez, tengamos defensa, fiscalía, si no hay un acusado, no se puede llevar a cabo un juicio. Se necesita alguien que esté siendo acusado en ese sentido, el acusado. Entonces, nosotros entendemos muy bien esta figura, como digo, la entendemos bien, la hemos visto en televisión, algunos pues en algún momento han tenido que enfrentar desde procesos muy sencillos, muy civiles, por ejemplo, entender de qué se trata esto, ¿no? Hay un juez, ¿cuál es la tarea del juez? La tarea del juez es la de determinar justicia, pero para nosotros justicia tiene que ver con una sola palabra. Cuando usted me escucha a mí decir justicia, ¿en qué piensa usted? Lo más normal es que cuando yo digo justicia, nosotros pensamos en castigo. Esa es la palabra que a nosotros se nos viene muy a la mente. Justicia igual a castigo. Por eso le acabo de poner el ejemplo anterior, que la gente dice, eso es justicia de Dios. O sea, ¿qué es lo que están tratando de dar a entender? Que se merecía lo que le ha sucedido, que es justo, que es un castigo justo. Como digo, hermanos, no es algo apropiado hacerlo porque nosotros debemos de evitar siempre andar como opinando de lo que en la vida de otras personas acontece. Eso es un acto muy atrevido cuando una persona hace eso. Eso no se debe de hacer como creyente, no se debe de ejercer juicio. Aparte, el mismo Señor Jesús dijo en una ocasión que con la misma vara que usted midiera, con esa misma vara le iban a medir a usted también. Eso fueron palabras del Señor. Entonces uno debe de ser muy compasivo y muy misericordioso y sobre todo sabio y prudente en no pensar que todo lo que ocurre en la vida de una persona puede ser realmente un castigo divino. Y usted conoce muy bien, por ejemplo, la historia de Job dentro de la Escritura, que hasta sus mismos amigos lo acusaban y decían, bueno, Job, ¿no será que algo te tienes por ahí escondido y por eso es que te ha venido todo este mal? Entonces hay que ser, hermanos, muy prudentes, pero quien va a ejercer la justicia es el juez. Pero ¿de qué manera el juez ejerce esa justicia? ¿Qué es lo que el juez hace para poder ejercer justicia? Él va a depender de estos dos elementos, de la parte fiscal, que es la que acusa, es la que señala al acusado, es la que dice, el acusado cometió esto, cometió lo otro, cometió aquí, cometió allá. Pero no solamente lo dice, sino que también lo debe lo debe de demostrar, lo debe de probar, debe de tener pruebas contundentes que muestren que lo que está diciendo es verdad sobre el acusado. Pero está la defensa, está la parte que dará, se mostrará parte en el proceso y dirá, sí es verdad lo que está diciendo el fiscal, el creyente, es cierto, pero yo tengo pruebas de que el acusado lo hizo por este y este motivo, o puede demostrar que está siendo falsamente acusado, puede desvirtuar la prueba que se está presentando también, porque es un derecho del acusado el rebatir también aquella
prueba que se está presentando ante él. Entonces, este es el modelo de lo que nosotros conocemos dentro de la justicia como seres humanos. Por supuesto, y yo lo sé, todos nosotros tenemos muy claro que la justicia, el aparato de justicia no siempre funciona. Aparte de eso, sabemos que de un país a otro, el aparato de justicia puede tener sus variaciones. Tendrá que ver, por ejemplo, el grado de corrupción que haya dentro de aquel país, lo que va a determinar si realmente la justicia, por eso el famoso dicho, ¿no? Que la justicia es ciega, dicen. Entonces muchas personas dicen, sí, es ciega con el pobre, ¿verdad? Es ciega con el que no tiene nada, pero es ciega con el rico porque hace como que no vio lo que el rico hizo. Entonces, esas son, por eso le digo, las ideas que se tiene, el concepto más bien que tenemos acerca de la justicia terrena. Oiga bien, de la justicia terrena. Pero cuando nosotros hablamos de un juicio y estamos viéndolo desde la perspectiva bíblica, aquí las cosas son muy diferentes. Porque este modelo que yo le acabo de mostrar acá es un modelo que tiene que ver ahora con Dios. Quien ejerce, dijimos, hay un juez, y quien ejerce como juez es el Señor. En el pasaje que hemos leído esta noche, si usted se concentra en el versículo número 23, quien responde en ese versículo 23, y ahí está la figura, es el juez. Es el juez quien está dando la respuesta. Y oiga la respuesta que el juez está dando. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Quien está expresando estas palabras es el juez, es el Señor. Y él lo que está expresando es que desconoce quién es el acusado. En el versículo anterior, en el versículo 22, ahí se habla de los acusados. Los acusados. El versículo 22 los agrupa diciendo muchos. Oiga cómo se refiere a los acusados. Dice muchos. Muchos me dirán en aquel día. Y oiga, aquí está un segundo elemento, en aquel día. ¿Cuál día? ¿A qué se refiere cuando dice en aquel día? Es a este día el que estamos nosotros mencionando, el día del juicio final. A eso se está refiriendo cuando dice en aquel día. ¿Qué es lo que van a decir los acusados? Los acusados pretenden hacerse pasar por personas que son conocidas por el juez. Eso es lo que ellos están haciendo. Le están diciendo al juez, juez, pero no se recuerda que yo soy aquel, no se recuerda de mí, véame bien el rostro, yo soy fulano, yo fui fulanito de tal ahí en la tierra, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y si usted puso atención en la lectura que hicimos, el enfoque de los acusados no es un enfoque, por ejemplo, de altruismo, sino que es un enfoque religioso. Porque lo que ellos están mencionando es una actividad religiosa la que ellos están mencionando. Dice que profetizaban, que echaban fuera demonios. Es un enfoque religioso. Entonces ellos, el argumento que ellos están utilizando para hacerse pasar por conocidos del juez es ir al ámbito del juez y decirle, como tú eres un señor, tú eres el Dios, tú tendrías que saber que lo que hacíamos lo hacíamos para ti y que lo hacíamos en tu nombre. Oiga, ellos usaban el ¿qué? El nombre del juez. Es decir, se hacían pasar como que conocían ellos al juez. Pero en realidad el juez les responde y les dice, en realidad no sé quiénes son ustedes. He querido presentarle este pequeño esquema para que usted se dé cuenta de la gravedad del juicio. Para que usted pueda tener esta noche una concepción clara de la gravedad que esto representa. Y aquí, hermanos, hay un detalle que usted debería de pensarlo muy bien. Ellos, los acusados,
que están queriéndose hacer pasar por conocidos del Señor, del juez. La pregunta es, ¿por qué no son conocidos? ¿Por qué ellos no son conocidos? Si ellos están diciendo que, por el contrario, ellos llevaban a cabo una actividad religiosa. Ellos dicen desde el versículo 21, le llamaban Señor, Señor, pero hay un detalle en la parte final del versículo 21. No te dice, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿A dónde quieren entrar ellos? Al cielo. Pero ¿cuál fue la voluntad que ellos rechazaron? La voluntad del Padre que está ¿a dónde? En el cielo. Entonces esa es la vida incongruente que lleva el mundo cuando ellos quieren hablar de Dios, cuando es un Dios al que ellos en realidad rechazan. Pero vea cómo llegará ese día en donde los que hoy han rechazado al Señor, los que hoy se han burlado del Señor, los que hoy han menospreciado al Señor, llegará el día en donde ellos entenderán que han rechazado al Señor. Pero ellos hoy ven al Señor como Señor nada más, como Dios, como un invento. Hay muchas personas que se atreven, por ejemplo, a decir eso, ¿no? Que Dios es un invento de las religiones, para manipular a las masas, que Dios es un invento de los hombres para consolar a los pobres, para consolar a las clases más pobres, más bajas de la humanidad, que Dios es un invento que se ha esparcido, por ejemplo, en Latinoamérica, en los países más pobres. Todo eso es lo que los hombres dicen, pero este día no podrán hablar de él de esa manera, porque ese día le verán como juez, que es algo que hasta este momento los hombres no han visto. Los hombres nunca han tenido que enfrentarse delante de Dios como juez, no lo han tenido que hacer. Y por eso es que muchas personas, siendo creyentes, por ejemplo, dicen, ¿y por qué Dios no castiga a toda esa gente que hace tanto daño? ¿Por qué Dios no castiga a esos gobernantes que son tan crueles y matan miles de inocentes? ¿Por qué Dios no castiga? Y comienzan a enumerar todos aquellos males que hay sobre la faz de la tierra, y directa o indirectamente acusan a Dios de no hacer nada. Acusan a Dios de estar en una postura neutra, en donde Dios es indiferente y deja que el malo actúe impunemente y lleve a cabo toda la maldad desbordante que él tiene, y Dios no hace nada. Entonces muchos dicen, ya ve, es que Dios no existe. Dios es un invento. Si existiera, eso no sucediera. Lo que sucede es que está reservado el día. Por eso lo hemos leído acá, en aquel día. El día ya está señalado. Quiero que vea conmigo un versículo que nos habla de esto. Es un texto que nos va a permitir entenderlo. Hechos, capítulo número 17 y versículo número 31. Hechos capítulo 17 y versículo número 31. Volviendo al ejemplo que pusimos de un juicio, ¿quién señala el día del juicio? Es el juez. Es el juez quien dice, bueno, le presentan todo el caso y dice el juez, los espero tal día. Y el juez se hace presente y llegan todas las partes, la parte acusadora, la parte, la defensa, el acusado, y se establece entonces el juicio. Oiga lo que dice el versículo 31. Él, refiriéndose al Señor, al juez. El Señor, dice, Él ha fijado un día, ahí está. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo. ¿Con qué lo va a juzgar? Con justicia. Suena redundante decir va a juzgar al mundo con justicia. Es que el mundo ha estado siendo juzgado sin justicia. Ese es el asunto.
que ha estado siendo juzgado sin justicia. Pero él dice claramente que él va a juzgar, y note, hay otro detalle importante: ¿a quién va a juzgar? Al mundo. Está hablando en términos generales, al mundo. No escapará absolutamente nadie de ese juicio. Por eso dice al mundo, va a juzgar al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. Ya llegaremos a ese elemento. Por medio del hombre que ha designado. Pero oiga lo que sigue. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. ¿Puede usted ver el ámbito judicial que se ve en el versículo? Está hablando exacto, está hablando de pruebas. Ha dado pruebas. El juez ha probado, pero note, aquí ya entró un elemento más. Y él dice que lo va a hacer por medio del hombre que ha designado. Ahí está el Señor Jesucristo. Pero aquí hay una particularidad con el Señor Jesucristo. Porque si lo vemos en la figura que explicamos al principio, el Señor Jesucristo puede ser el fiscal o puede ser el defensor. Por eso dice que lo va a juzgar por medio de él. Entonces, ¿para quiénes el Señor Jesucristo será la parte fiscal y para quiénes será el defensor? Bueno, es lo que acabamos de leer en Mateo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ahí está la clave para poder entender. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que el mundo crea en su Hijo. Y cuando un hombre o una mujer cree en el Señor Jesucristo, Él pasa a ser el defensor de esa persona que ha creído en Él. Porque es lo que le decían al Señor Jesús: muéstranos al Padre. Y él les decía: es que si ya me vieron a mí, han visto al Padre. Y le decían: tú no eres Dios, muéstranos al Padre. Si realmente dices que vienes del Padre, muéstranos al Padre. Por eso es que el Evangelio de Juan es un evangelio muy importante, porque si hay un evangelio que desglosa de manera muy interesante y detallada la cristología, es decir, que Cristo es Dios, es el evangelio de Juan. Juan, no digo que la cristología de Pablo no sea interesante y profunda, pero es que Pablo va más allá en otros aspectos. Él aborda la escatología, él se concentra mucho en los temas de la salvación. El evangelio de Juan hace un desarrollo muy importante de quién es Jesucristo como Dios. Entonces, esto es importante porque el mundo, cuando tomamos a alguien del mundo que cree en el Señor Jesucristo, entonces Él es su defensor. Porque la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario está pagando lo que este hombre o esta mujer debía. Eso ya lo hemos visto en los temas de salvación, cuando hablamos de la imputación del pecado y hablamos de la imputación del sacrificio de Cristo, de los méritos de Cristo sobre aquellos que se acogen a su sacrificio. Así como por medio de Adán nos fue imputado el pecado que Adán ha cometido, por medio de Cristo a nosotros nos es imputada su gracia también a través de su sacrificio. Entonces, a través de esto, Cristo pasa a ser el defensor. Entonces, este que antes era un acusado, ahora queda libre, porque sí tenía una deuda. No es que no tenía una deuda, sí la tenía, pero esa deuda es cancelada. Y como es cancelada, entonces el juez dice, una pregunta: ¿y con este fulano qué pasó? Porque tenía una deuda bastante grande. Ustedes no, ¿verdad? No debían mucho, hermanos. Ah, bueno.
Era grandecita la deuda que tenía y el defensor dice, ya fue pagado. Pero ¿qué sucede con aquel que no hace la voluntad del Padre? Aquel que no hace, porque como la voluntad del Padre es que crean, entonces el que no cree no está haciendo la voluntad del Padre. Y como no está haciendo la voluntad del Padre, entonces él está despreciando a Cristo Jesús. Y al despreciar a Cristo Jesús, entonces aquí llegamos al versículo que hemos leído, será juzgado por medio del hombre que ha designado. Ha sido designado el Señor Jesús entonces para juzgar con justicia a los hombres. Y nadie podrá decir, Él no me puede juzgar porque hay prueba. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Bien, he, hermanos, planteado esta noche el esquema que tiene que ver para que comprendamos la necesidad de este juicio. Pero ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 20. Versículo número 11 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Bien, hermanos, acá hay un elemento que es el que nos va a permitir entender todo el pasaje. Dice que, bueno, lo primero que voy a aclarar es que, por supuesto, al hacer la lectura, usted debe recordar que lo que acaba de leer es lenguaje apocalíptico. Por ejemplo, solo un ejemplo, dice que el mar, que la tierra, el cielo huyeron de su presencia. Esa es una figura apocalíptica. Lo que está demostrando, está dimensionando, es la magnitud del evento. Por eso lo pone de esa manera. Por eso cuando uno está leyendo Apocalipsis, por supuesto, ¿verdad? Nosotros que tenemos buena imaginación, cuando nosotros leemos, usted se imagina que el cielo desaparece, que suceden cosas así, ¿verdad? O usted lee, dice, y el dragón, y usted se imagina un dragón. Entonces, por eso le hago la aclaración que es un lenguaje apocalíptico. Bien, habiendo dicho esto, note que dice que fueron juzgados según qué. El versículo 13, la parte final, según lo que habían hecho. Esa es la base del juicio que viene sobre ellos. Según lo que habían hecho. Pero en el esquema anterior, los que tuvieron a Cristo por defensor, ¿acaso no habían hecho ellos lo mismo que estos que están siendo juzgados? ¿Habían hecho lo mismo? ¿Sí o no, hermanos? No tengan miedo de contestar. ¿Sí o no? Sí, habían hecho lo mismo. ¿Por qué sus obras no fueron tomadas en cuenta entonces? Y las de estos dice que sí van a ser juzgados conforme a lo que habían hecho. ¿Cuál es la diferencia?
la figura del hombre que fue designado para el juicio. Esa es toda la diferencia. Que como ahora Él está siendo designado para juzgarlos. Cuando primero fue designado para salvarlos. Ahora es designado para juzgarlos. Entonces ahí está todo, hermanos. ¿Cómo usted va a ver a Cristo? ¿Cómo usted percibe a Cristo? ¿Para que lo salve o para que lo juzgue? ¿Cómo quiere usted ver a Cristo? Sí, hermanos, para que nos salve, por eso estamos acá, ¿verdad? Por eso, aunque por ratito se cae, se levanta, se cae, se levanta, se tropieza, se raspa, se golpea, se levanta, a veces llora, otras se ríe, y así se le han ido ya algunos 5 años, 10 años, 15 años, otros tienen 20 años de cristianismo, otros 25, y ahí van. ¿Por qué? Por eso, porque han entendido que Él es la salvación. Pero como hay otros que lo han rechazado, entonces ellos serán juzgados. Serán juzgados. Y eso es lo que nos está describiendo estos versículos, porque nos está diciendo, y una vez más en el lenguaje apocalíptico que se está utilizando, dice que hasta los muertos, hasta el mar regresó a sus muertos. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, es bien concluyente el pasaje. Dices que no va a quedar ni uno solo. O sea, eso es lo que me está insistiendo, que no va a haber ni uno que quede fuera de ese juicio, no va a haber. Fíjese que la figura es interesante porque yo no sé si usted sabía que hay personas que mueren en alta mar, por ejemplo, y nunca encuentran su cuerpo. Nunca. Hacen búsquedas y jamás se encuentra su cuerpo. Entonces, está tomando esa figura y lo que me está diciendo es, aunque ni el cuerpo hayan encontrado, pero siempre va a tener que presentarse para ser juzgado. O sea, no va a haber nadie que escape. Ahora, habiendo entendido, ¿están entendiendo, hermanos? Bien, habiendo entendido esta parte, ahora vamos a ir al manual, pero antes de dar lectura al manual, quiero hacer lo siguiente. Acá vamos a añadir una S. Casi no se mira, pero ahí dice los juicios finales. ¿Por qué? Porque aunque estamos hablando de un juicio completo, este juicio se presenta en diversos sectores. Eso es lo que va a ocurrir acá. Veamos. Vamos a ir al manual. Dice, después del reino milenial, recuerde que ahí nos quedamos la semana antepasada. Ahí nos quedamos cuando vimos el reino de los 1000 años. Entonces, ¿cómo vamos ahora nosotros a entrelazar lo que sucedió del milenio a los juicios finales? Bueno, si usted recuerda, quedamos exactamente en el punto donde dijimos que después que se cumplieran los 1000 años, Satanás, que había sido apresado, él será suelto. ¿Y será suelto para qué? Dice que para engañar a las naciones otra vez. Ahora, esto es bien interesante que usted lo considere, porque estamos hablando de una generación o de generaciones que durante 1000 años han disfrutado de la bondad de Dios. Han visto a Dios, han visto el cumplimiento de los planes de Dios. Porque ya dijimos que en el milenio precisamente lo que el Señor persigue es poder mostrarle a los seres humanos que Él es un Dios que cumple, que todo lo que Él había prometido lo cumple. Pero es durante esos 1000 años se ha disfrutado de paz, no ha habido enfermedad, se ha aumentado los años de vida en los seres humanos. Entonces, aquí llegamos a un detalle importante. ¿Por qué entonces, si todas estas personas, todos estos seres humanos han disfrutado de la bondad de Dios, por qué se dejan engañar por Satanás? Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Cómo se dejaron engañar? Si han visto la bondad de Dios. Es que recuerde que toda esa humanidad sigue siendo adámica.
Y como ellos siguen siendo adámicos, entonces siguen siendo caídos. Su naturaleza sigue siendo caída. Entonces, en otras palabras, es como que el ser humano está repleto de pólvora y lo único que necesita es una pequeña chispa para explotar, ¿verdad? Entonces Satanás es suelto y los vuelve a engañar. Y los vuelve a engañar a tal grado que los vuelve contra el Dios que les ha estado favoreciendo. Entonces allí se abre el telón y comienzan los juicios finales. Ya no hablamos de el día, como lo vimos en Mateo, en aquel día, ya no se habla de un solo juicio, sino que será etapas que se van a desarrollar durante el juicio. Por eso se nos dice, después del reino milenial de Cristo, se producirán 3 eventos que merecen especial atención. Veamos el primero, el juicio de los ángeles caídos. Será posterior al reino milenial, cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego, lo que ya dijimos que esa idea popular, ¿verdad?, que se ha tenido de que es Satanás quien está engañando está atormentando a los hombres en el infierno. No, él mismo será atormentado también. Así que cuando él sea lanzado al lago de fuego, y ahí está la cita en el versículo anterior a donde nosotros iniciamos, en el versículo 10, el juicio de Satanás se ha realizado con anterioridad. Ahora procede el juicio de sus ángeles. Les sugiero que lea las citas que aparecen tanto de segunda de Pedro como la de Judas, porque son citas muy importantes para esto que acabo de mencionar. La iglesia de Cristo fungirá como jueza, porque recuerde que en todo lo que hemos venido estudiando, la iglesia, que ya es esposa del Cordero, acompaña a su esposo en todo lo que ha ocurrido. El destino final para los ángeles caídos es el lago de fuego. O sea, no hay ninguna escapatoria, ya está establecido. Como ya lo vimos en Hechos, él mismo designó. O sea, ya todo está designado. Bien, aquí ya vimos un elemento, por eso dijimos, hablamos ya de juicios, porque ya se ha enjuiciado a los ángeles caídos. Ahora falta enjuiciar el universo actual, que es lo que nosotros conocemos. Inmediatamente, antes del juicio final, la actual creación será destruida. Esto es importante que lo recuerde para la próxima lección, ya que en la próxima lección estaremos hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Por eso el tema siguiente es la eternidad futura. ¿Qué sucederá? Por eso es importante que recuerde esto que acabamos de leer. Será destruida. Ahí está segunda de Pedro, capítulo 3, de los versículos del 10 al 12. Esta destrucción acontecerá el mismo día del juicio. Aparecen 2 citas, las cuales también les sugiero pueda revisarlas. Bueno, ahí ya llevamos 2 etapas del juicio, por eso seguimos hablando ya en plural de los juicios, porque ya se enjuició a los ángeles caídos, se enjuicia el universo actual y ahora llegamos a la etapa final, que fue con lo que nosotros empezamos, el juicio final. Note que ahora volvemos a un solo juicio, volvemos ya a un solo juicio. También se le llama el juicio del gran trono blanco. Esto, hermanos, es bueno mencionarlo porque en muchas ocasiones así es presentada la doctrina. Nosotros presentamos la doctrina como el juicio final, los juicios finales, pero también es presentada como el juicio del gran trono blanco. Entonces, si usted escucha de esa manera, estamos hablando siempre de lo mismo. Por eso es conocido como el juicio del gran trono blanco. En él serán juzgados los incrédulos de todos los tiempos. Por eso vimos en Mateo acerca de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que los hombres crean. Entonces, ¿quiénes serán juzgados? Los que no creyeron. Esos son juzgados, los que no creyeron. ¿Y cuándo? Desde que Cristo vino, no de todos los tiempos. De todos los tiempos, desde antes que el Señor viniera. Todos serán juzgados. Por eso es equivocada, hermanos, esa idea que muchos tienen, como ya lo mencioné hace un momento, de que
que Dios no hace nada ante la maldad. Lo que sucede es de que todo está designado, ya está establecido. Por eso también, pasaba por alto el caso de lo que nos dice Hebreos capítulo 9, que dice que está establecido, o sea, ya está escrito, está decidido. Eso es lo que significa. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y que después de eso dice, pues, sea el juicio. Así que es algo que todos nosotros ya lo sabemos. Bien, continuemos con la lectura. Serán juzgados de todos los tiempos, nadie escapará. El juez del gran trono blanco será el Señor Jesús. Ya lo vimos en Hechos, que ha sido designado, Él ha sido puesto para que ejerza esa justicia. El Señor Jesús será ayudado por la iglesia para juzgar al mundo. Y ahí está la cita de 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, en donde Pablo reprende a los hermanos de la iglesia de Corintios, porque ellos andaban litigando ante la justicia humana. Y Pablo les dice, qué vergonzoso que ustedes, que son quienes van a estar con el Señor Jesús juzgando a las naciones, anden delante de los jueces humanos. Esa es la reprensión que Pablo hace. Bien, luego dice, para comparecer en el juicio final, los incrédulos serán resucitados en la segunda resurrección. Ahí usted, como verá, es el texto que nosotros acabamos de leer. La cual, dice, es una resurrección de condenación. Vea, es una resurrección y por eso se distingue como segunda, porque ya existió la primera. Y la primera es la que se ha ejercido sobre todos aquellos que murieron esperando la venida de Cristo Jesús. Ellos son resucitados. Esa es la primera resurrección, que es para gloria. Pero la segunda resurrección es para condenación. Son resucitados para ser condenados. Ninguno, y esto es importante, oiga, ninguno de los que sean juzgados en el juicio final tienen oportunidad de alcanzar salvación. Ninguno. Aquí voy a echar mano de lo que vimos, por ejemplo, en el tribunal de Cristo. ¿Se recuerda usted que cuando estudiamos el tema del tribunal de Cristo dijimos que es una especie de juicio, dijimos, que se lleva a cabo, que no es propiamente un juicio, sino una valoración? Es una valoración que se está haciendo de la obra del creyente, pero decíamos y aclarábamos que no es con fines de seguir siendo salvo o dejar de ser salvo, como a veces algunos lo han interpretado erróneamente, por supuesto. Los que están ahí ya son salvos. Ya son salvos. Nada, absolutamente nada puede hacer variar su condición de salvación, porque esa salvación que ellos han experimentado no depende de esas obras que están siendo valoradas, sino que depende de la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, de igual manera acá, los que están acá, estos no pueden ser salvos, es el contrario. No pueden ser salvos. Aunque se revise libro por libro de las obras de ellos, no se podrá encontrar, aunque en un libro esté anotado y diga, mire, este fulano donó 10,000 euros a la iglesia. Nada podrá cambiar su condición de condenado. Él ya está ahí sabiendo y ya está puesto como un condenado. Nada podrá hacer variar su condición. Los que están ahí están puestos para que se pueda decidir más bien su castigo. Y aquí volvemos, hermanos, a la figura que ya estudiamos, con la que iniciamos, y por eso fue importante el esquema de inicio, porque ¿qué es lo que hace un juez? ¿Qué es lo que hace el juez con el acusado? Hace la valoración. Ya la defensa ya no puede seguirlo defendiendo. La defensa dice, bueno, hicimos todo lo que pudimos, pero es que hasta la cara tiene ya de culpable. Y la fiscalía aporta suficientes elementos de prueba y no queda otra más que el juez dice, es cierto, es culpable. Y algunos jueces dicen, bueno, nos veremos tal día para comunicar la sentencia. Entonces, dependiendo del delito que la persona cometió, así es la sentencia. Entonces, a alguien lo pueden sentenciar a 1 año de cárcel,
a alguien lo pueden sentenciar a 5, a alguien, dependiendo su delito, le pueden dar una sentencia de 15 años o, como usted lo sabe, hasta de una cadena perpetua. Hay estados dentro de la nación de los Estados Unidos de América en donde incluso está aprobada la ley capital, es decir, la persona puede pagar el delito con su vida. Hay una pena también de muerte. Entonces, puede, de acuerdo a la legislación de cada nación, se establece, creo que acá cerca de nosotros, me parece que en Turquía también se aplica la pena de muerte. Hay otros países en donde sus tratados a los que ellos están suscritos no les permite establecer pena de muerte. Pero es el juez quien va a determinar. De igual manera, acá entonces el juez va a establecer. No tienen oportunidad ya de salvación. El propósito de este juicio, dice, es solamente determinar el grado de castigo que cada incrédulo soportará en el lago de fuego. Y ahí usted tiene los textos de apoyo, los cuales, hermanos, siempre les vuelvo a insistir, revísenlos, léanlos en casa. Bien, vayamos ya a la parte final. La base del juicio, oiga, atención a esto, son las obras. Las obras. Es bastante curioso, ¿verdad? Es bastante curioso, exacto, porque así como las obras nuestras no son la base de nuestra salvación, para ellos sí, sus obras son la base de esa condenación. Es todo lo contrario a nosotros. Por eso es que nosotros estamos en el periodo de la gracia. Una gracia en donde es que si tuviésemos que ser salvos por nuestras obras, hermanos, ya estamos condenados. Ya estamos condenados. Bendito sea el Señor que no es así. Amén, hermanos. Bendito sea Dios que no es así. Pero oiga, aquí sí sucede, hermanos, todo lo contrario, ¿no? Aquí son las obras las que los van a condenar. Vea, es que es tan curioso porque en lo que el hombre tanto ha descansado es precisamente lo que lo va a condenar. En lo que el hombre tanto ha confiado es lo que a la postre le va a llevar a la condenación. Después de ser juzgadas las personas, serán lanzadas al lago de fuego, donde sufrirán el mayor o menor grado de castigo que el juez justo haya determinado. Y esto es bien importante, el juez justo. Él ha de determinar en base también a la vida, a las obras de cada persona. La figura que en Apocalipsis se nos presenta con respecto a los libros tiene que ver precisamente con eso, con esa confianza que los hombres tienen en las obras. Entonces el Señor es como que permite y dice, bueno, vas a apelar, porque el acusado puede apelar, ¿verdad? La parte defensora puede decir, vamos a apelar la sentencia. No estamos de acuerdo y vamos a apelar la sentencia. Entonces, de igual manera, el acusado puede apelar y decir, no, busquen ahí. Algo bueno hice, busquen, ya van a ver. O sea, van a buscar, y que entre más se busca, más se hunde. Más se hunde. Pero el golpe final es, bueno, dice el Señor, si tanto está peleando abran el libro de la vida a ver si está ahí. Porque es como termina el versículo número 15. O sea, aquí es ya la parte concluyente del proceso. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, ahí está el asunto. El ser humano puede pelear y discutirse con Dios y lo que quiera, pero lo que pesa es quién está y quién no está escrito en el libro de la vida. Ahí está todo. Entonces, claro, el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Ustedes sí están ahí, ¿verdad, hermanos? Qué bueno, hermanos, que están ahí. Tengan confianza, tengan fe. Están ahí. Ya les dije, no porque lo merezcamos. O sea, si la escritura es clara, hasta el mismo Pablo decía, yo que soy el primero, decía.
Es que ninguno de nosotros puede descansar, hermanos, en sus obras. Descansamos en la obra redentora de Cristo Jesús, que nos amó primero, así dice la Escritura. O sea, hoy dice, nosotros le amamos, pero fue Él quien nos amó a nosotros primero. O sea, el amor que hoy nosotros tenemos es lo que nace dentro de la nueva naturaleza que nosotros tenemos. Por eso es que algunos creyentes dicen, ¿por qué no creí antes en el Señor? Dicen, ¿por qué no me entregué a Cristo? Hay algunos que hasta dicen así. Dicen, ¿por qué no me entregué a Cristo cuando tenía 15 años? No, que hoy que tengo 40 he venido a la iglesia. Hoy que ya desperdicié. Era el momento que el Señor tenía para usted. Era el momento. Fue el momento justo. Si usted un día, yo lo animo a que lo haga. Un día siéntese usted solito por ahí, que nadie lo perturbe. Y haga memoria cómo fue que el Evangelio le fue presentado. Yo le aseguro que usted va a comenzar a ver una serie de detalles a los que comúnmente nosotros le llamamos coincidencias, pero nada era coincidencia. Es que todo lo llevaba medido el Señor. Alguna persona que usted conoció, un lugar donde usted fue a vivir, un lugar donde se mudó porque usted vivía en otro lugar, pero llegó a ese lugar y fue ahí que le hablaron del Señor. O sea, se va a dar cuenta y uno dice, pero si yo me iba a ir a vivir al otro lado me acuerdo que al final me fui a vivir ahí, pero en realidad era para allá que yo iba, pero como yo llegué ahí, fue allí que conocí. Y dice, qué coincidencia. No, nada de coincidencias, hermano. Es un plan perfecto que se llevó a cabo en la redención nuestra. Por eso es que ahora usted no debe tener temor de leer estos temas. Hay hermanos que cuando leen estos pasajes, dicen, y se me pone la piel de gallina, dicen. Bueno, entonces debe usted, pues. Porque el que no debe nada, dice, gloria a Dios, dice, o sea que ya estamos bien cerca de ver al Señor cara a cara. Yo quiero finalizar diciéndole algo esta noche que estaba considerando en este tema. Es de que nosotros siempre hemos mencionado mucho esta frase. Nosotros siempre hablamos de el alfa y la omega. Nosotros así hablamos del Señor y decimos, Él es el alfa y la omega, decimos nosotros. Y hay hasta canto, ¿verdad? Él es el alfa y la omega. Entonces nosotros siempre, pero nosotros lo vemos así, ¿no? Como un nombre que se le atribuye al Señor. Pero hay un sentido, porque el alfa es el principio. La primera letra, y el omega es lo último, la última letra, el final. Entonces nosotros como iglesia debemos de entender algo, que nos estamos dirigiendo hacia el omega. O sea, cada año que pasa, cada etapa que la humanidad va viviendo, la humanidad se va acercando al omega, porque nosotros llamamos al Señor alfa y omega, pero es que Él no tiene principio y tiene final. O sea, Él es Dios. Él es Dios. Él existe, ha existido y existirá en una eternidad eterna. Pero entonces, ¿por qué hablamos de alfa y omega? Porque Dios establece un principio y Dios establece el final de las cosas. Entonces nosotros nos estamos dirigiendo hacia el final. Por ejemplo, este tema que acabamos de revisar es eso. Ya es el final. Entonces, si uno revisa la Escritura, bueno, el tiempo se me ha terminado, pero es lo último que les digo. Si uno revisa la Escritura, uno se da cuenta que Dios ha sido así, ha ido por etapas. Por ejemplo, el diluvio. Tomemos un solo ejemplo, rápido, el diluvio. ¿Qué sucedió en el diluvio? Hubo una advertencia, hubo una oportunidad de salvación. Luego vino entonces el diluvio que se ejerce como un juicio sobre aquella humanidad pecadora. Entonces, eso es tener un principio y tener un final, y es lo que Dios está haciendo con la humanidad. Entonces, nos dirigimos, hermanos, ¿hacia dónde? Hacia el final de todas las cosas. Hacia eso nos dirigimos. Y en su infinita misericordia, nosotros estamos seguros en Él. Por eso el apóstol Pablo
lo dijo claramente, que él estaba, dijo, persuadido, es decir, él estaba más que convencido. Eso es estar persuadido, es estar seguro. Dice, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Que ese es el proceso en el que nos encontramos. Nos están perfeccionando. Algunos costamos más que otros, ¿verdad? Pero ahí está el Señor trabajando por medio de su Espíritu en nosotros. Entonces, nos perfeccionará hasta, ahí viene el final, por eso le digo, Dios es alfa y es omega. Hay siempre un inicio y hay un final, hasta el día de Cristo. Es decir, cuando el Señor venga por su iglesia, la iglesia sea trasladada a la patria celestial y por supuesto, como sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos, cuando nosotros seamos trasladados, seremos glorificados. Y al ser glorificados, nosotros ya no tendremos la naturaleza adámica de la que hemos hablado esta noche. Entonces, en ese cuerpo glorificado que usted tendrá, usted vivirá eternamente y para siempre con su Señor. Hermanos, vale la pena estudiar la palabra, porque a través de ella nosotros tomamos nuevas fuerzas. Amén. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración esta noche. Señor, te damos gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por edificarnos con tu buena palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerla, de meditarla, de considerarla y ser, Señor, por medio de ella consolados, ya que nos recuerdas a todos, amado Dios, quiénes somos, lo que somos para ti y el destino que nos espera. Señor, sabemos que veremos tu rostro, sabemos que estaremos contigo por toda la eternidad, sabemos que fuimos comprados a precio de sangre. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te agradecemos. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles, estudio bíblico a las 19:30. Viernes, estudio doctrinal y oración a las 19:30. Sábado, células familiares. Y no puede faltar el día domingo, culto general a las 15:30. Te invitamos.